Estado Nacional. Buenas noches, ministro, ¿cómo está? Gracias. Sí veo, lo último. Ahí venido más informal. Sí. Por acá, ministro. Ministro, buenas noches. Sí, tengo que hacer mucho ejercicio. ¿Por qué? Como yo llevo una vida poco sana por el sueño. El sueño, por ejemplo, solo eso. Ya, ok. Sacarme la... Fuerte vino. ¿Cuándo nos toca? Porque como son tanta población... Me voy a tocar el día. Me gustó mucho el pelo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional en una semana en que hemos llegado probablemente a las peores cifras de contagios del coronavirus. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. Muy bien, Connie, muy buenas noches y a ustedes también. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sobre todo, un día que es bisagra entre 2 semanas que, bueno, tememos a que mañana, que es el día de la toma de medidas, pueda endurecerse más aún. Sabemos que espacio hay para endurecimiento, pero vamos a ver qué políticas son las que priman en las autoridades. Y para eso tenemos invitados al hombre clave. Al hombre clave, a uno de los hombres clave del equipo de profesionales que mañana tomará esta decisión. Enrique París estará esta noche con nosotros, el ministro de Salud. Además del alcalde de Recoleta, candidato a la reelección, pero precandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadwe. Y a nuestro panel de invitados también. Exactamente. Como ya lo ve, invitados imperdibles, no hay tiempo que perder. Vamos a la primera entrevista. Ya superamos el máximo de camas que tuvimos el año pasado. Se veía venir por los permisos de vacación y todo. Retroceden a cuarentena. Una medida adecuada porque como está la cosa tan... la gente no se cuida. La salud es lo primero y hay que acatarnos más y cuidarnos. No pensaron en nosotros. Nosotros no tenemos seguro de cesantía, no tenemos el retiro del 10%. No vamos a derrotar al coronavirus si no respetamos los protocolos que la autoridad sanitaria nos está pidiendo. La respuesta inmune se ha producido en más del 90% de las personas al cabo de 2 semanas luego de la segunda dosis. La vacuna no va a tener un efecto capullo o un efecto rebaño hasta el 30 de junio. Esperamos que después del 15 de abril quizás podamos tener un pequeño efecto. Pero mientras tanto no podemos bajar los brazos. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Ministro, buenas noches. Constanza. Gracias por estar aquí, ministro. Buenas noches, Matías. Gracias. Vamos de inmediato al punto, las cifras, ministro. Hemos superado por primera vez desde que comenzó la pandemia los 7.000 casos diarios el día de ayer, hoy día poco más de 6.800 y tenemos la mayor cantidad de casos activos desde que empezó la pandemia. ¿Se perdió el control de la pandemia, ministro? ¿Qué nos pasó? Bueno, nosotros nos preparamos para marzo. ¿Se acuerdan de esa...? Y pensábamos que iba a haber un aumento, ya que en otros países, después de la vuelta de vacaciones, hubo aumentos significativos. En Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en fin. Y además también se produjo un efecto bien curioso en Israel y en el mismo Alemania, en Estados Unidos menos, pero en el Reino Unido también. Cuando comenzó el plan de vacunación, curiosamente empezaron a aumentar los casos, no sé si se acuerdan. Y después de un tiempo de vacunación prolongada, sobre todo en Israel, que alcanzó muy rápidamente una cantidad importante de población vacunada, comenzaron a bajar los casos. Nosotros estamos con casos, como decían ustedes, hace 2 días sobre 7.000, ayer 6.800, para mañana les adelanto que son 6.300, o sea, una leve baja, y con una cantidad de más de 70.000 test, porque estamos haciendo 75.000. Más de 3 veces los test que se hacían en junio del año pasado. Exactamente, mucho más test y con una positividad también de la PCR para mañana a nivel de la región metropolitana que es del 6%, que hace tiempo que no teníamos esa positividad tan baja. Ministro, pero cuando usted dice nos preparamos para marzo, ¿usted esperaba este nivel de cifras, este nivel de contagios? No.
Nosotros hicimos 3 pronósticos para el presidente, lo hizo en realidad la subsecretaría de redes, y el pronóstico más malo era 9.000. El mediano era entre 5.000 y 6.000 y el bajo era 3.000. O sea, nosotros apostamos a que incluso podían haber 9.000 casos. ¿Vamos a llegar a los diarios. 9.000, ministro? Dios quiera que no, yo creo que no. Yo creo que se está notando un leve efecto producido por la vacunación. No tanto en los casos, sino que en los ingresos a las unidades de cuidado intensivo. Es bien llamativo que los mayores de 70 años tienen una curva descendente franca en ingresos a cuidado intensivo. ¿Y eso es por la vacuna? Exactamente. En cambio, los de 49 hacia arriba hasta 69, 20 años, están aumentando todavía su ingreso a los cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque la vacuna protege justamente de los casos más graves. ¿Se acuerdan que hubo una discusión cuando aparecieron los primeros informes de Sinovac? Y no es capaz de proteger de los casos más leves. Por lo tanto, y como nosotros empezamos a vacunar a los mayores de 90, mayores de 85, mayores de 80, y recién la próxima semana comenzamos con la década del 50, Ministro, 60. Se ha evaluado con esta cifra en que hay algunos buscando explicaciones a este escenario que usted mismo dice que no se lo esperaban, de 7.000 y tanto, o 7.000, ya sea uno, por laxitud en las medidas de fiscalización durante el verano, u otros es que nos confiamos todos de alguna forma con la llegada masiva de las vacunas. ¿Usted ve en esos 12 factores alguna explicación o en algún otro? Sí, primero yo quería decirte, Matías, que sí nos preparamos, porque el presidente de la República nos dijo tenemos que prepararnos para marzo. Se consiguieron más camas, se comenzaron a buscar camas, se redujo la cirugía electiva, se aumentó la posibilidad de tener convenios o contactos con las Fuerzas Armadas, con Carabineros, con las universidades, con las clínicas privadas, o sea, nos preparamos. En segundo lugar, creo que es una cosa mixta. Primero, la idea de que la vacuna ya protege, y no es así. Yo lo acabo de decir ahí en el tema que ustedes colocaron antes del programa. La vacuna, nosotros esperamos un efecto rebaño a fines del 30 de junio. Y la vacuna no protege hasta 15 días después de la segunda dosis. Por lo tanto, nadie que tenga una sola dosis va a estar protegido de enfermarse. Y obviamente que el efecto capullo, que se llama el efecto rebaño, que cubre a la gente que no está siendo vacunada, como a las embarazadas, los niños, solo se va a obtener hasta el 30 de junio. Y sí, yo creo, y lo he dicho en 2 o 3 oportunidades, el permiso de vacaciones era un permiso importante porque había una fatiga pandémica que está descrita por la Organización Mundial de la Salud y además fatiga mental, problemas de salud mental. Nosotros dijimos, bueno, que la gente pueda salir un poco. Pero reconocemos que quizás la comunicación de riesgo durante la vacación fue la que falló. Durante las vacaciones... ¿Un error entregar esos permisos o un error comunicacional porque dio la sensación de que había como chipe libre, dicho en buen chileno? Yo creo que no fue un error entregar los permisos. Yo creo que los permisos eran necesarios. Fueron aconsejados por la Mesa Social COVID-19, por el tema de salud mental. Fueron aplaudidos por el Colegio Médico en su momento. Lo que pasa es que la comunicación de riesgo durante el periodo estival, durante las vacaciones fuera de Santiago o fuera de los lugares donde la gente salía a la costa, al campo, qué sé yo, ahí creo que fallamos. Porque la gente, estando de vacaciones, se liberó. Y ustedes vieron la cantidad de fiestas que se llamaban clandestinas, pero en realidad no eran clandestinas. Eran desórdenes, Ministro, sin mascarillas. ¿Puede haber otro factor que no sé cuán acotado o cuán manejado está Hay hoy otro día, factor, que es el factor de los casos brasileños y el caso británico? Tienes toda la razón. Hay una vigilancia genómica que anunció el gobierno en cuanto aparecieron los primeros casos británicos. ¿Ha funcionado esa vigilancia Por supuesto, genómica? la estamos haciendo permanentemente. El ISP ha detectado casos de cepa británica y también ya detectamos casos de cepa brasileña. Hasta el día jueves teníamos 46 casos. Eso es un número índice, porque debajo de eso pueden haber muchos más. Es por eso que el sábado endurecimos mucho las medidas para el viaje, para los viajeros que vengan de Brasil. De hecho, aconsejamos no ir a Brasil en este momento porque a la vuelta van a tener que hacer una cuarentena muy severa. Y esas cepas brasileñas y esa cepa británica es mucho más contagiosa. No es más letal hasta el momento,
y afortunadamente uno está protegido con la vacuna. Pero tienes toda la razón. Esa variante también hay que tomarla en cuenta. Sería la tercera variante, además del agotamiento. Los números de hoy. Además del agotamiento universal que diría yo que hay con respecto a la pandemia. Ministro, con los 7.000 casos diarios o 6.300 que vienen mañana, como usted ya nos se adelantó. Es que los lunes y martes siempre son más bajos. No, los lunes, los más bajos comienzan martes y miércoles. Ya. Sí. ¿El 6.300 de mañana es comparable con el lunes pasado? ¿Lo tiene en la memoria? No lo tengo en la memoria, pero es comparable, yo creo. Aunque estábamos con cifras menores, acuérdate. Sí, estábamos con los 5.171, me están soplando, hay que decirlo. Está bien. Nos soplaron. Sí, 5.171 el lunes pasado, mañana 6.300. Son 1.000 más, por lo menos. Wow. Tuvimos también un brote en la cárcel de Arica, más de 300 personas privadas de libertad y algunos gendarmes que obviamente van a aumentar mucho la cantidad. Bueno, con estas cifras, ministro, ¿no será el momento de tomar la decisión de una cuarentena total en la región metropolitana? Esa es una decisión que nosotros tomamos o los lunes o los jueves, antes también los sábados. ¿Podríamos esperar que se tome esta decisión mañana entonces? Mira, lo que pasa es que la decisión se toma en base a varios factores. Pero ya sabes los números, pues nos adelantó que son 6.300. No, pero no solamente los números. Los números, la positividad de la PCR, la tasa de aumento, la incidencia. La incidencia es la cantidad de pacientes positivos por 100.000 habitantes. No es lo mismo tener 10 pacientes positivos en Isla de Maipo o en San José de Maipo o 10 pacientes positivos en el centro de Santiago. O sea, se diluye enormemente en las comunas mucho más grandes. ¿Y esa cifra, ese detalle todavía no lo tiene? ¿Lo va a tener mañana? Sí, lo tiene, pero todavía hay que analizarlo. Exactamente. Nosotros recibimos la información todas las noches. O sea, ya nos llegó, por eso les di la información de los casos de mañana, ya nos llegó, pero eso lo vamos a analizar mañana. Hay un equipo grande ahí donde está el presidente. No es por votación, como dice la gente, no. Aquí uno tiene que convencer al otro. Ministro, yo he conversado hacer el cambio, hace poco rato reporteando, conversando con miembros de esa reunión de mañana. Naturalmente no puedo decir con cuáles, pero que son más bien proclives a una posición de mantener lo más abierto posible. Que hay varios de esa tendencia. Y me reconocía que para mañana es más difícil sostener el no cierre, sino de toda la región metropolitana, de grandes comunas. Le pongo comunas que entiendo que están sobre la mesa. Maipú, Puente Alto, que con toda seguridad se van a cierre mañana. Con toda seguridad no sé, pero las cifras de Puente Alto de la semana pasada ya estaban al alza. Así en detalle, Puente Alto no recuerdo en este momento qué incidencia tiene, pero bueno, si sobrepasa 300, que es la cifra que nosotros hemos manejado habitualmente, 300 de incidencia por 100.000 habitantes, obviamente que estaríamos pensando en avanzar en esas comunas, no voy a nombrar a ninguna. Maipú, entre paréntesis, Puente Alto, La Florida, son de las comunas más grandes de la región metropolitana. Las tres más grandes. Por lo tanto, ahí para llegar a 300 de incidencia por 100.000 habitantes, tienen que tener realmente una cantidad enorme de pacientes contagiados. Lo mismo pasa... Tuvimos una gran discusión con Valparaíso y Viña, porque el alcalde decía, ¿cómo Valparaíso pasó? Bueno, porque la incidencia era mayor. Porque ellos dicen, tenemos casi los mismos casos que Viña, claro. Pero muchas veces la diferencia de población hace la diferencia en la decisión. Ministro, pero nos debiéramos, pensando en la gente que nos está mirando, que lo está escuchando usted, pensando en a qué nos tenemos que preparar. Hoy día le preguntaban a la gente en la calle y había gente diciendo, bueno, no sé si tenemos que comprar cosas porque van a anunciar esto mañana. Siempre los anuncios son previos, 3 días previos a que se aplique. Pero nos debiéramos preparar a que pudiéramos mañana escuchar de su boca, digamos, que habrá cuarentena total en la región metropolitana. No, yo creo que prefiero que esperen hasta mañana porque ese tipo de decisiones es una decisión colegiada, la tomamos entre todos. Yo lo entiendo, pero ¿está dentro de las posibilidades? ¿Hay más probabilidades que la semana pasada? Yo no puedo adelantar ninguna decisión. Bueno, hay comunas que probablemente están con más casos, evidentemente, porque si tuvimos más de 7.000 casos hace 2 días atrás y nosotros tomamos la decisión el jueves pasado, en base a los datos de lunes, martes, miércoles de la semana pasada, y después hubo un aumento de casos, probablemente, o sea, es obvio. En alguna parte están. Es obvio que en alguna parte están, no solamente en la región metropolitana, a lo largo de Chile también, pero obviamente que tenemos más casos. Y le pongo otro elemento sobre la mesa, que no es menor. Estamos a 20 días, a 3 semanas de las elecciones, y hay quienes sostienen que para salvar la elección, en términos de no tener que
posponerla por el nivel de contagios que hay hoy día, este es el momento para apretarnos, digamos, para tomar las decisiones más difíciles, para irnos a cuarentena, para bajar el número de casos y salvar, entre comillas, las elecciones del 10 y 11 de abril. Sí, puede ser también un argumento que hay que tomar en cuenta. Para las elecciones, para el plebiscito, por ejemplo, nosotros trabajamos muy mano a mano con el CERVEL. Se trabajaron con protocolos muy estrictos que se cumplieron a cabalidad. Pero en ese minuto la curva estaba descendiente, mientras ahora estamos en curva ascendente. Era muy diferente, Constanza, tiene razón. No, me refiero a que si se mantienen, digamos, las medidas de prevención, los protocolos estrictos, el lápiz único, el alcohol gel, el distanciamiento, no tendría por qué haber un aumento en los casos. Los casos aumentan cuando la gente no cumple las medidas sanitarias, o sea, cuando no usa mascarilla, cuando fuma, cuando habla fuerte. Con este nivel de casos que tenemos hoy día, ¿usted cree que se podrían hacer las elecciones? Con lo que tenemos hoy, en este panorama. Yo creo que las elecciones hay que hacerlas. Hay varios factores. Primero, los alcaldes ya no están en su lugar. Claro. Habría que tener una ley para volverlos a hacer su trabajo. Segundo lugar, los candidatos han gastado prácticamente todo su capital para la propaganda, para la comunicación, en fin. Habría también que enviar un proyecto de ley, tendría que ser consensuado. Nosotros me incluyo porque el ministro Procuriza me mantuvo informado ayer y antes de ayer. Hicimos consultas telefónicas con los partidos políticos, con los presidentes, para ver cuál era su opinión. Y en general no hay un ánimo de postergar la elección. La encuesta o lo que dice la gente en la calle parece que es al revés. Dicen que sí quieren postergar la elección. Pero eso no es una decisión que podamos tomar nosotros como salud solamente. Podemos aconsejar al presidente, darle los datos, que se revisen y él hable con oposición y con gobierno, con los partidos políticos, para llegar a un acuerdo. Ministro, y otro factor que, aparte del que menciona la CONI de las elecciones, es el factor que en un mes más, o menos, en 3 semanas más, debiera bajar por el efecto total de las vacunas, de las 2 dosis, sobre todo a la población de riesgo. Y le agrego una tercera, que es la gran ocupación de camas UCI COVID que tenemos hoy día con 95%, bueno, varía según regiones. Entonces, el punto es que si tenemos muchos más casos y está entrando gente más joven a las UCI, usted dirá, bueno, esa gente afortunadamente muere menos. Sí, pero al ocupar las camas, sean jóvenes, viejos, niños, hombres o mujeres, va a haber gente que no va a poder entrar a las camas y la gente que no entra a las camas UCI en sus casas se va a morir más. Hay una diferencia con respecto a la primera ola y también con respecto a la vacunación. Primero, en este momento solo están entrando a las UCI el 2,4% de los pacientes que se infectan. En la primera ola ingresaban el 5%, o sea, ahora ingresa la mitad. Claro que tenemos más casos, es verdad, y más casos en forma continua. Claro. Segundo, las edades son diferentes. Tercero, en los lugares donde tenemos más porcentaje de vacunación, que son Magallanes y Aysén, que hay que felicitarlo, más del 28% de la población susceptible ya está vacunada, no se nota, digamos, una sobrecarga tan grande como en la primera ola. Tercero o cuarto, las camas de UCI ya estaban ocupadas por pacientes porque estábamos solucionando las listas de espera. Y eso no lo teníamos en la primera etapa. En este minuto el 30%, exactamente el 29-30% de las camas UCI están ocupadas por pacientes no COVID. No todos son COVID. El 70% son COVID. En la primera etapa era el 95% COVID. Pero igual están ocupadas, ministro. Están ocupadas, desgraciadamente, porque teníamos que ocuparlas. Teníamos que dar cabida a la gente que estaba en lista de espera, estamos que estaba esperando cirugía. Estamos hoy día, ministro, en más riesgo de colapso, aunque esa palabra es muy tremendista. ¿De copar todas nuestras camas de lo que estuvimos en junio del año pasado? Tenemos más camas ocupadas que en junio, incluso en este minuto. Y para mañana hay un aumento también de camas ocupadas, pero estamos haciendo un esfuerzo mucho más grande. Tenemos camas suficientes y el presidente ha pedido que hagamos todo el esfuerzo para trabajar con las clínicas. Ministro, si hoy había 192 camas UCI disponibles, ¿cuántas va a haber mañana? Mañana van a haber 160 probablemente, porque hoy día, entre ayer y hoy día, entre hoy y mañana, perdón, van a haber más o menos 30 camas más ocupadas, pero entre ayer y hoy solo hubo 2 camas más ocupadas.
Ahí hubo una pequeña ralentización de la ocupación de camas. Eso es una buena Pero noticia. nosotros tenemos, digamos, planificado aumentar en 300 camas más durante la próxima semana y tenemos compromiso con hospitales universitarios, con el Hospital de la Universidad de Chile, de la Católica, Universidad de los Andes, con las clínicas privadas, con los hospitales institucionales, con los mismos hospitales de nosotros. Vamos a acelerar también la vuelta al trabajo del San Borja, que desgraciadamente se quemó. Sí. Así que hay varios elementos que estamos juntando para aumentar las camas. Ministro, ¿y usted mantiene la promesa de que nadie se va a quedar sin un ventilador? Por supuesto que sí. Compramos más ventiladores incluso, compramos cánulas de alto flujo, que en la primera etapa no existían, que evitan la intubación. Las cánulas de alto flujo dan una cantidad de oxígeno muy importante al paciente sin intubarlo, o sea, puede alimentarse, puede estar más cómodo, puede conversar. Así que compramos también más cánulas de alto flujo para evitar la intubación de los pacientes. Y además, los pacientes, como son más jóvenes, tienen menos complicaciones secundarias, o sea, tienen menos comorbilidad. ¿No vamos a tener el dilema de la última cama? ¿Perdón? ¿No vamos a tener el dilema de la última cama? Yo creo que no y espero que no y confío en que no tengamos ese dilema. Ministro, inevitable saber su opinión de las palabras de la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Señaló prácticamente que usted es un soldado, es un soldado y no un general. Uno supone que usted es el general en esta materia. Nunca. Que usted prácticamente no corta el queque, que usted hace lo que le dicen. Aclárenos, por favor. Bueno, yo también fui presidente del Colegio Médico de Chile durante 2 periodos y jamás me referí en esos términos a ningún ministro de salud. Tuve mis discusiones con Jaime Mañalich, sobre todo, mucho menos con la Carmen Castillo y menos con la Elia Molina, que duró poco. Creo que, ya lo dije, las palabras no fueron las adecuadas y me voy a quedar en ese relato. Pero más allá de las palabras y de la forma, ministro, Siches deja en el fondo traslucir que usted no tiene peso en la moneda. Y ahí está la pregunta de si efectivamente usted lo escucha al presidente, ¿usted se siente empoderado? Hablo con el presidente permanentemente. Hablo hasta por teléfono con el presidente, me llama cuando quiere, yo lo llamo cuando quiero, me contesta de inmediato, converso con él en la moneda. Estamos en estas reuniones grandes. Las cosas se hacen por convencimiento, no por votación, así que no es verdad que ganen los otros o ganen los economistas, eso es un mito. Siempre las cosas las consensuamos en base a la información que tenemos, en base a la medicina basada en evidencia. Esas son palabras de ella, no me van a sacar nada en contra de eso, no voy a hacer ninguna declaración, ella tendrá que dar las explicaciones que corresponden. Ministro, pero ¿se ha sentido apoyado estos días después de esas declaraciones? Y se lo pregunto porque hoy día conocimos una carta, ¿cierto?, de la ministra Rubilar, Carla Rubilar, compañera suya en el gabinete, y es la primera voz del gabinete en apoyarlo y después de un par de días. Revisamos las cuentas, digamos, de redes sociales, de Twitter del presidente, del vocero de gobierno, de las Express, y nadie le ha dado ni una palabra de apoyo. ¿Se siente apoyado realmente? Me basta con el apoyo que me dieron todos los directores de servicio de todo Chile, que ganan el cargo por concurso, no los nombro yo, y me dieron el apoyo todos los seremis de todo Chile en 2 cartas por separado. Hoy día en el Mercurio hay 3 cartas por lo menos de médicos. Creo que sí me he sentido apoyado. ¿Lo llamó el presidente? Carla Rubilar. Nosotros tenemos un chat interno con todos los ministros y todos los ministros me han dado su apoyo. Yo creo que no es necesario ¿No echó de menos un apoyo público del presidente o del vocero o del ministro del Interior? A lo mejor no es el momento todavía. Y la ministra Carla Rubilar dice que si no echa pie atrás la presidenta del Colegio Médico en sus palabras, ella va a renunciar al Colegio Médico. ¿Usted piensa hacer lo mismo? No, no he pensado eso. Creo que como expresidente del Colegio Médico tengo que meditarlo mucho más, pero obviamente que si a uno le dicen que no tiene peso, que no tiene opinión, que lo mandan algunos estadísticos, entre comillas, que andan revoloteando por ahí, es una falta de criterio y una falta de mesura increíble. Yo creo que eso es lo que ha causado mucho impacto en la opinión pública y yo creo que va a seguir causando un impacto negativo en ella, en la opinión pública. Yo creo que hay que cuidar las formas. Estamos en democracia, estamos en un país culto. Creo que hay que cuidar las formas, hay que cuidar
la forma de relacionarse entre las instituciones funcionan, decía el presidente Lagos, pero para que funcionen hay que guardar cierta cantidad de prudencia. ¿Le dolieron las palabras de la presidenta del Colegio Médico, considerando que usted también fue presidente del gremio? Yo ya lo dije, a palabras infecciosas, oídos penicilínicos. ¿Aceptaría usted hablar con ella si la invitara a un café para acercar posiciones? Por supuesto que sí, yo siempre estoy abierto al diálogo. ¿Ella no lo ha llamado? No me ha llamado ni me ¿Nadie del Colegio Médico de su mesa lo ha llamado? No, nadie. ¿Y si ella se disculpara? ¿Perdón? ¿Daría sus disculpas si ella se disculpara? No sé si se va a disculpar, no creo que se disculpe porque ha seguido insistiendo en lo mismo. Pero si se disculpara, obviamente que yo le acepto las disculpas, no tengo ningún problema. ¿Usted ve detrás de esas palabras alguna intencionalidad política, una salida de libreto de ella, un acto de espontaneidad? ¿O cree que hay un plan político? Algunos piensan que esto es eventualmente un lanzamiento de algo más allá en lo político. Es un infantilismo, como dijo hoy día el rector Peña, en una excelente columna en el Mercurio, donde hace un análisis muy exhaustivo, como lo hace él siempre, con algunos exabruptos de políticos. Es un infantilismo. Yo creo que ella, desgraciadamente, fue poco prudente, pero no voy a polemizar con ella. ¿Y no pone en jaque su continuidad en la mesa social? ¿Perdón? ¿No pone en jaque su continuidad en la mesa social? ¿La continuidad ¿La de ella? Siches? ¿La de ella? Sí. No, yo no tengo por qué poner en jaque su continuidad. Ella puede seguir participando. Ella puso en jaque mi continuidad en la mesa social, sí, en una oportunidad. Acuérdense que yo me retiré cuando Gonzalo Blumen era ministro del Interior y ella puso en jaque mi continuidad. O sea, yo he tolerado sus exabruptos y estoy llano a seguir conversando. A lo mejor voy a parecer como que la tolero demasiado. Algunos me han dicho eso, pero no. Yo creo que hay que mantener cierto margen de diálogo, de altura de miras, de convivencia democrática, para poder seguir avanzando en este país. Ministro, nos queda nada de tiempo, pero anunciemos qué viene con el plan de vacunación esta semana. ¿Se van a vacunar los vocales de mesa? ¿Y hasta qué edad se van a vacunar a los menores de edad? ¿Van a ser 18, 16? ¿Cuál va a ser el corte? No, los menores de edad, según la vacuna, pero en general se van a vacunar hasta los 18 años. Ya. De 18 en adelante, nosotros dijimos que a partir del 1 de abril, pero como logramos adelantar los 5 millones, nosotros somos el primer país de Chile, el primer país del mundo en velocidad de vacunación hasta el momento, sobre Israel, sobre Inglaterra, sobre Estados Unidos. Y tenemos una tasa de vacunación gigantesca, el 4º país del mundo que más ha vacunado en proporción a su población, que es pequeña. Y eso se les olvida. Yo creo que eso hay que destacarlo y hay que repetirlo. Un día en la prensa internacional aparecieron más de 160 publicaciones sobre el éxito que había tenido Chile en su campaña de vacunación. Eso se les olvida a los que critican otras cosas que puede que haya que mejorar. Si nadie ha dicho que no haya que mejorar. La trazabilidad, por ejemplo. La trazabilidad hay que mejorarla. Muy poquito. Mira, Coquimbo atrasa más de 4,6 casos y lo felicité al CRM hoy día. Y es un récord. Hay otros que trazan menos, pero no digan que todos trazan mal. Hay comunas y regiones que trazan muy bien. Estamos al debe con la trazabilidad, ministro. En algunas regiones, en algunas comunas sí, pero en otras estamos muy bien. No hay que aquí hacer tabla rasa con todo. Ministro, se nos acabó el tiempo, le queremos agradecer por estar esta noche, un día tan especial. Esperaremos mañana las decisiones, que son críticas, lo suponemos, y va a ser compleja la reunión. Ministro de París, como siempre, gracias por... Son críticas, pero hay que guardar la calma, hay que guardar la mesura, hay que actuar con sentido democrático y con pensando en Chile, no pensando en agendas propias. Muchas gracias, ministro. Muy buenas noches. Bueno, nos vamos a separar un minuto. A la vuelta le presentaremos una entrevista que tuvimos hoy, pasado el mediodía, aquí, grabada, con el alcalde Jadue, porque él viajaba en horas de la tarde, por lo tanto accedió a una entrevista grabada. Así que a la vuelta volvemos con el alcalde Daniel Jadue. Un abrazo. Ojalá que nos acompañen en este desafío. Que florezcan 1000 flores, hemos dicho siempre. Bienvenidas las y los candidatos. Me alegra mucho que Gabriel Boric postule y tenga una disposición de unidad. Creo que debe existir una mirada unitaria del centro y de la izquierda. Bienvenida a la candidatura de Boric, pero creo debemos
centrarnos en respuestas al temor al contagio, a la angustia del desempleo. Basta de ingeniería política entre cuatro paredes. Vamos todas y todos los candidatos a la centroizquierda a una sola gran primaria legal. El pueblo sabe que es el que le dio un salvavidas a Piñera cuando estaban matando a la gente, a nuestra gente en la calle. Nos parece que el mecanismo más apropiado para resolver el liderazgo presidencial del Frente Amplio es una primaria abierta y ciudadana. Vamos a dar esta pelea con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alegría. Doble Nanay, Boric. Saludo no solo a Boric, no solo a Gabriel, sino que además que el Frente Amplio levante una candidatura y espero que nos encontremos en una primaria, ojalá, de toda la oposición. Muchas gracias, Daniel Jadue, por estar aquí en Estado Nacional hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Alcalde, esta semana cambió el escenario presidencial de la centroizquierda al menos con la irrupción de Gabriel Boric y hoy el candidato Boric dijo: el gobierno de Bachelet y el PC fue parte de eso, deben hacer una autocrítica importante. ¿Es necesaria la autocrítica por parte del Partido Comunista? Absolutamente. No sé si de parte del Partido Comunista, yo creo que del bloque como bloque. Porque el Partido Comunista fue muy crítico, entramos a la nueva mayoría sabiendo que íbamos a tener un gobierno en disputa y un programa en disputa, porque habían sectores de la concertación, ¿no?, que eran parte de esto y que no tenían mucha voluntad de transformación, y esto fue evidente en el curso del programa. Usted ve que al gobierno de Bachelet lo atacaron desde afuera, pero que también tuvieron una serie de ataques y de descuelgue, tanto así que el presidente de uno de los partidos del gobierno de la presidenta Bachelet dijo en prensa que no se había leído el programa y que por lo tanto no estaba obligado a cumplirlo, ¿no?, cuando hablaban de estos matices que pasaron a ser como la línea editorial de la democracia cristiana, estos los matices con los proyectos del gobierno. Pero y ahí hay que se mantuvieron ahí. Sí, claro. Pese a todo, pese a lo que está diciendo. Bueno, el Partido Comunista tiene una tradición histórica y que es ser muy leal a los programas y a los gobiernos con los cuales comulga y en los cuales participa. Lo mismo nos pasó con Allende. Ahora, si usted me pregunta si hay una autocrítica, claro. ¿Y cuál es la autocrítica? No estamos de acuerdo ni disponibles de nuevo para hacer pactos con gente que no se lea el programa ni que no esté después dispuesta a cumplirlo. Más que no leerlo, Ignacio Walker fue el que dijo eso, y más que no leérselo dijo que eran dos páginas, o sea que no se había desarrollado un programa al respecto y tenía que ver con que Michelle Bachelet iba a ganar igual, que casi no hacía falta discutir ex antes cuáles son los programas. Pero eso no es verdad, porque yo participé del proceso del programa. Tuvimos mesas de trabajo en Avenida Italia con todos los actores. Se juntaban más de 20 alcaldes, se juntaban dirigentes sociales, se juntaron especialistas y fueron armando un programa que además, yo me acuerdo porque me tocó discutirlo y defenderlo en ese entonces, era un programa bastante transformador. Recuerde usted que varias de las cosas que hoy día están sobre la mesa, imagínate qué hubiera pasado en Chile si el programa de reforma constitucional de Michelle Bachelet, este gobierno no lo hubiera tirado a la basura, sino que le hubiera dado continuidad. O que si la reforma tributaria, que en ese entonces parecía ser súper avanzada y que ponía en jaque las inversiones y que hoy día todos quisieran que se hubiera aprobado... Daniel, y en esas conversaciones y en esa transformación, ¿entra también los planes en pensiones? Porque la reforma de pensiones que planteaba el gobierno de la presidenta Bachelet, estaban las AFP adentro incluidas. Y usted hoy día, no sé si usted en particular quiere no solo ni un peso más a la AFP, sino que terminar con las AFP. ¿Fue transformador ese gobierno en el cual usted participó en esa materia? O sea, yo creo que en ese minuto las condiciones que habían estaban para iniciar un proceso de transición que terminaran con la AFP, ¿no? Y ese proceso se partía con la AFP estatal, con el límite y con una reforma al modelo, ¿no? Se planteaba lo que hoy día se está planteando, de que estas pasaran a ser entidades sin fines de lucro y que efectivamente cambiara el escenario completo. Ahora, efectivamente, nosotros creemos que hay que poner un sistema en donde no necesariamente tienen que desaparecer las AFP, pero las AFP quedan en el sector y en el peldaño de la seguridad social que remite a aquellas personas que pueden hacer un ahorro adicional para mejorar sus pensiones. Pero nosotros creemos fundamentalmente en el tema del ahorro y de entender la seguridad social como un tema de solidaridad. Daniel, ¿pero se arrepiente de que el Partido Comunista fue parte de la nueva mayoría? Para nada. Ya. Imagínense, si no hubiéramos estado en la nueva mayoría, no habríamos cambiado el binominal. No habríamos iniciado la discusión de la gratuidad, que hace 10 años atrás era casi discutir algo que era
tabú en nuestro país. Tampoco hubiéramos construido 469 jardines infantiles que hoy día Chile tiene además, y que este gobierno que decía tener a los niños primero en la fila no ha construido ni uno solo más. Entonces yo creo, y estamos orgullosos de lo que se avanzó, pero estamos también muy conscientes de dos cosas. Todo lo que falta por transformar, que además cambiaron completamente las condiciones, pero además de todos los problemas que tuvimos en la interna, ¿no? Gracias al fuego amigo y gracias al boicot de partidos que dijeron firmar el programa, pero que después se desentendieron. Y aquí la crítica es hacia las directivas de los partidos, hacia quienes tomaban las decisiones. A la Democracia Cristiana concretamente y algún otro de los partidos, porque usted dijo, ya no estamos disponibles para volver a gobernar con ellos. No estamos disponibles para volver a gobernar con alguien que pretenda hacer lo mismo. Y por lo tanto lo que se exige para llegar, por ejemplo, a una primaria amplia, ¿no? Es que todos expliciten la voluntad de las transformaciones que Chile está demandando. Créame que no queremos un segundo gobierno de la nueva mayoría, queremos un gobierno de transformaciones profundas. A ver, pero ustedes estuvieron dispuestos a apoyar después a Alejandro Guillet también con los mismos partidos de la Unidad Constituyente. Sí, pero había un programa distinto, era mucho más avanzado. Por ejemplo, el tema del royalty. A nosotros nos llamó la atención que la Democracia Cristiana no entregara el voto para aprobar el royalty en la Comisión de Minería. Son esos los temas que nos hacen pensar y decir, bueno, pero a ver, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque no queremos repetir la historia, ¿no? Además, que yo les recuerdo que nosotros nunca hemos vetado como Partido Comunista a ningún partido y a ningún personaje. Ustedes no han escuchado jamás al Partido Comunista cuando han aparecido, todas las candidaturas que han aparecido, decir, no, Chile se merece más, o no podemos estar condenados a elegir entre ellos. Yo creo que esas frases tan célebres además en el último tiempo, que hablan de una mezquindad política, hacen difícil conversar. Entonces cuando alguien plantea que la posibilidad de un candidato es una condena para Chile, yo recuerdo que el presidente del PPD planteó que Chile no podía estar condenado a elegir entre Jado y Lavín. Sí. A mí no me parece que esa sea una forma democrática. Ahí no estaban discutiendo de programas. ¿Cómo se salva, no estaban discutiendo de... Daniel, todas estas diferencias, ¿cómo se salvan yendo al 4 de julio a una primaria entre todos, con gente, como usted va a decir, que los trataron de una condena, o sea, como una pena, o con la DC, que también... ¿Cómo se va a salvar eso en definitiva? Es que la unidad fundamental es con el pueblo de Chile, ¿no? Y yo le puedo asegurar hoy día... Eso es una linda frase, pero primero tienen que ir a unas elecciones primarias para definir el candidato. Si ustedes me dejan terminar, ustedes podrán comprender que nunca un comunista ha marcado lo que hoy día estamos marcando en ninguna parte de la historia de Chile. Y que por lo tanto estamos conscientes de que una parte importante de las bases de esos dirigentes que dicen esas cosas no están de acuerdo con ellos, sino que están de acuerdo con nosotros. Gente que ya se desilusionó de los que durante 20 años les prometieron hacer cosas que nunca hicieron. Bases demócratas cristianas y PPD que están con los comunistas. Me ha tocado en todo Chile gente que dice, mire, yo soy demócrata cristiano de toda la vida y hoy día estamos por apoyarlo a usted porque efectivamente representa el cambio que soñamos y el que nos prometieron hace 20 años y que nunca cumplieron. O sea, usted está a favor de unas primarias amplias, pero siempre que exista mínimos comunes. ¿Estatuto de garantía? ¿Qué significa eso? ¿Firmar una carta con ciertas ideas que tienen que estar como mínimo exigibles? Yo siempre me río un poco el tema del estatuto de garantía, sí, porque nosotros firmaríamos un estatuto de garantía. ¿Cuál sería? Que ningún partido de los que firme eso se ponga a disposición de otro gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno, primero. Segundo, que ningún partido de los que firme decida recibir plata de gobiernos extranjeros, como lo hicieron en otros tiempos, para cambiar el resultado electoral, ¿no? Tercero, que nadie esté dispuesto a apoyar un golpe de Estado. Todos estos son mensajes directos a la democracia cristiana. Mire, al buzón. Yo le estoy hablando de un estatuto de garantía sin mencionar a nadie, pero nos parece que esos son... Ya, pero todo eso, eso no está dado por hecho hoy día. La DC con quien votó el estatuto de garantía. Vuelto a decirlo. Yo lo he dicho en términos genéricos. Si ustedes dicen que la historia dice que eso habla de la ADC, bueno, será el Partido de la Democracia Cristiana sus dirigentes, porque la base, yo te aseguro que las bases de la democracia cristiana no sabían de las conversaciones que tenía la directiva de la democracia cristiana con Estados Unidos en esa época. Ya, pero Daniel, volvamos... Lo hubieran rechazado masivamente. Volvamos al 2021. Así ya, es. primarias amplias, y le quiero todos explicar. los y usted ha dicho... que tiene la exigencia de que tienen que dejar atrás las ideas neoliberales. Por supuesto. Ya, ¿qué significa eso en concreto? ¿Qué le pediría usted a los otros partidos de la Unidad Constituyente para ir a una primaria amplia con usted? Un poco de historia súper breve. El capitalismo decía que el mercado debía definirlo todo menos en 3 áreas que eran educación, salud y vivienda.
el neoliberalismo borra la frontera del capitalismo y dice el mercado lo define todo y no hay espacio para el Estado, ¿no? Cuando nosotros queremos superar el neoliberalismo, decir, ¿saben qué? Volvamos a discutir cuáles son los derechos esenciales que debe asegurar el Estado, más allá de la existencia de oferentes privados. Diferencia. Usted no va a gobernar jamás con el neoliberalismo, pero sí podría gobernar con el capitalismo. O sea, no. Si el capitalismo también se define, y la diferencia con el socialismo es que la responsabilidad de la sociedad estatal es mucho mayor para definir el bienestar básico de las personas. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Hoy día, si usted me pregunta si alguien está pensando en alguna parte del programa estatizarlo todo o llegar a expropiar todo, no. Pero una parte sí. Usted me dijo el viernes que la minería, la gran minería, se podrían expropiar una parte. O sea, yo creo que la minería... No, hay que hacerlo honor a la Constitución, ¿no? La Constitución dice que la minería y todos los metales, todo lo que está en la tierra, es de la nación y es de todas y todos los chilenos. El problema es que tenemos que convertir eso en realidad, y eso pasa por cambiar efectivamente las concesiones de explotación y hacer que el Estado tenga una participación primero directa y principal, ¿no? Y segundo, mayoritario en todas las mineras privadas de hoy. Exacto. Expropiar más del 50% o 51% Mire, en toda la minería privada. Yo la verdad hoy. que no hablaría necesariamente de expropiar, porque la renta económica que han recibido en los últimos 20 años... La propiedad de todas las mineras yo creo Chile que las hoy, mineras, 51% del Estado. Yo creo que los minerales en Chile son del pueblo de Chile, tienen que estar primero al servicio del pueblo de Chile. El otro día yo escuchaba al presidente de la sociedad minera, ¿no? Tsunami. De la Tsunami. Y él, cuando decía, para defender lo que la minería hacía en Chile, la gran minería, estas 10 más grandes, decía, mira, nosotros dejamos mucho aquí, y hablaba del encadenamiento productivo. Nunca quiso hablar de las utilidades. Las utilidades que tiene la minería son multimillonarias y le servirían a Chile una parte de ellas, porque no queremos todo tampoco, para... tener una buena educación, tener una reforma a la salud que asegurara un trato universal para todos en salud, sin tener que a mí me da vergüenza que haya un niño que necesita un medicamento de 1.600 millones de pesos y que el Estado se cruce de brazos y diga, mira, no, la verdad es que está condenado a morirse en este país. O a recurrir a las completadas y a la caridad. Eso a mí no me parece un Estado del siglo XXI. Daniel Jadue, tras conocerse la candidatura de Gabriel Boric, usted le recordó que él fue parte del acuerdo del 15 de noviembre que nos tiene donde estamos, a puertas, ¿cierto?, de un proceso constituyente. ¿Lo inhabilita a Gabriel Boric para ser candidato de la centroizquierda que usted Eso lo ha representa? dicho usted, yo quiero corregir. Yo no le recordé. Yo saludé la candidatura, dije que me parecía formidable y que esperaba que ella se fundiera en una primaria, ojalá de todos, y si no se lograba de todos, al menos de los sectores antineoliberales, y que más allá de la diferencia que habíamos tenido con el 15, yo la valoraba mucho a Gabriel, lo conozco, hemos discutido, tenemos mucha sintonía en una serie de las transformaciones. Entonces no lo inhabilita, entonces, el hecho de haber sido parte de ese acuerdo. En Chile, ninguna posición política debe inhabilitar a nadie para nada. ¿Y quién Los que gana o piensan pierde? así... Los que piensan así son otros. Hay algunos que piensan que los comunistas no estamos habilitados para gobernar. ¿Y quién gana o pierde con la entrada de Gabriel Boric? Yo creo que gana la democracia, yo creo que gana además la unidad de la izquierda, creo que se facilita la unidad. Pero ponerle otro candidato más va a meter ruido evidentemente en el Frente Amplio. Por ejemplo, hay gente del Frente Amplio que estaría por su candidatura, pero eso se o gente del Partido Socialista que estaría por Gabriel Boric y no por Paula Narváez. Mire, lo primero es que ninguno de los candidatos es propietario de los votos. Nadie puede decir, oye, porque yo entro a la carrera, estos votos se vienen para acá, estos se vienen para acá, y por lo tanto la gente del Frente Amplio que quiera votar por un candidato distinto al que ellos han definido hoy día, lo van a poder hacer igual. Claro, pero ahora, usted podría crecer, déjeme decirle una cosa, un escenario, no estoy diciendo que sean dueños de los votos, pero evidentemente usted podría crecer, porque necesita crecer, no le bastan los votos solamente de su sector, hacia el Frente Amplio. Pero con Boric ahora en el camino va a ser más complejo, ¿no? A ver, es que nadie está pensando que todos lleguemos a la primera vuelta. Si usted me dice que Boric en algún minuto ha dicho que él va a llegar sí o sí a la primera vuelta y que no quiere pasar por primaria, mi posición sería distinta, pero al menos lo que yo he entendido es que la posición de Gabriel ha sido ir a una primaria con todos los que quieran transformar Chile, que es la misma posición nuestra, y por lo tanto todas las sensibilidades de izquierda se podrán terminar uniendo en una primaria y todos apoyaremos al que gane la primaria. Y yo creo que Gabriel ha sido enfático en hacer el mismo planteamiento.
primarias en la cual debería estar incluida Pamela Giles y me gustaría saber cuál de esos dos se siente, dice, tengo sintonía con Gabriel Boric. ¿También lo tiene con Pamela Giles? Y la última pregunta, ¿cuál es su diferencia con Gabriel Boric? Porque dice, sintonía es mucha. ¿Qué difiere de su pensamiento y el de él? Mira, conozco mucho más lo que nos permite generar sintonía que las diferencias que tenemos. Diferencias puede ser sobre el proceso político que estamos llevando, pero la verdad es que respecto cuando uno mira el futuro de Chile, cuando uno mira, por ejemplo, la posibilidad de llevar las iniciativas populares de Recoleta a todo el país, no tenemos ninguna diferencia. Cuando decimos reforma tributaria o cuando decimos Me efectivamente... interesan las diferencias más que las sintonías. ¿Por qué una persona que nos está viendo tiene que votar por usted y no por Gabriel Boric o Pamela Giles? Yo la verdad es que no soy quien para decirle a la gente cuáles son las diferencias. Yo creo que están claras. ¿Las hay? Yo no creo que en términos programáticos hoy día hayan diferencias. Interesante. Yo no veo, cuando lo pienso, ninguna diferencia programática que nos impidiera llegar a un gobierno primero de la unidad de la izquierda, a una propuesta de gobierno. Yo no he dicho impedir que lleguen. ¿Qué diferencias? Si una persona nos está viendo en su casa, no hemos conversado, no hay grandes diferencias. No hemos conversado los programas en detalles como para conocer las diferencias. ¿Y con Pamela Giles? Con Pamela la verdad es que yo he estado 2 veces, no la conozco mayormente. No tengo ningún antecedente que me permita saber cuál es su disposición a primaria. ¿No? Lo dijo una vez, pero yo creo que las formas de Pamela hacen dudar efectivamente de si quiera de verdad llegar a una primaria. Uno no golpea en el suelo cada rato, cada vez que puede, a aquellos que podría tener como compañero en una primaria. De hecho, yo a pesar de tener diferencias grandes, he sido súper respetuoso con todo y lo que sí, no he aceptado que nos ningunee absolutamente nadie ni que nos vete absolutamente nadie. La diferencia entre, usted dice que se siente golpeado en el suelo por Pamela Giles, usted con la DC hace un papel que muchos podrían decir, bueno, pero ¿cómo andamos por casa? Pero críticas duras, actuales, de la historia. A ver, discúlpeme, una cosa es efectivamente hacer críticas políticas duras. Yo aquí no tengo problema con nadie, nunca hemos vetado a nadie. Usted nunca me ha escuchado decir que Chile no está preparado o que Chile se merece más, o que efectivamente otros candidatos son una condena para Chile. Esas son frases que de ningún comunista usted lo ha escuchado en el último tiempo. Esas frases que no son amistosas han estado alojados en partidos de la Concertación y en líderes de la Concertación. Por ejemplo, yo nunca he dicho no votaría en ningún escenario por alguien de la Concertación. Muy por el contrario, siempre he dicho, ¿sabe qué? He votado más de alguna vez por ellos porque efectivamente sé lo que le hace daño a Chile. En cambio, hay varios de ellos que dicen nunca votaría por Daniel Jadwe y lo han dicho, literal. Hoy día tratan de echar pie atrás porque ven que esto se está poniendo muy interesante para la discusión de las transformaciones. ¿Votaría por Paula Narváez o por Jimena Rincón si ganan la primaria? Se lo preguntamos a la vuelta de una pausa, Daniel Jadwe. De vuelta ya, pues, y quedó una pregunta planteada, Connie. Sí. ¿Votaría por Paula Narváez si ella fuera la candidata de todo el sector de centroizquierda y por Jimena Rincón de la DC? Mire, yo le voy a decir algo claro. Votaría por quien gane la primaria amplia. Y es más, se lo anticipo. Si no hay primaria amplia y hay 2 primarias y se llega a primera vuelta, en segunda vuelta votaría por quien enfrente a la derecha. Porque para mí lo más inaceptable, ¿no? Y lo que hay que detener es que la derecha tenga posibilidad de llegar a un segundo gobierno porque lo han hecho tan mal. A mí, pero entonces lo que lo sube más que las ideas es evitar un segundo gobierno, un gobierno siguiente de la centro-derecha. Son sus palabras, no las mías. Yo lo que le he dicho claramente es que tenemos un programa. Yo espero la unidad de la izquierda. Si no se logra la unidad de todo, vamos a ir efectivamente a primera vuelta. ¿Y el programa se hace antes de las primarias o después? Siento que no me dejan contestar. Adelante, perdón, alcalde. Vuelvo a repetírselo. Pero además, si no llegásemos, en alguna circunstancia existe la posibilidad, en segunda vuelta siempre voy a votar por quien enfrenta a la derecha por una razón sencilla. Mire, a mí me da risa, por ejemplo, la candidatura hoy día de gobernadores regionales de la derecha. Están en el gobierno. En 3 años no han sabido cómo resolver ninguno de los problemas acuciantes que hoy día le hacen la vida imposible a los chilenos. Y uno escucha las campañas en la radio de los gobernadores de la derecha y tienen solución para todo. Yo le quiero aconsejar al presidente Piñera que efectivamente a sus candidatos a gobernadores los lleve a su gabinete porque efectivamente tienen solución para todo y yo no sé por qué su propio sector no las tiene si para ellos es tan fácil en campaña decir que van a resolver la delincuencia. Es el sino de un candidato tener solución para todo. Daniel sí, Jadwe. Pero hay una diferencia
Nosotros no estamos proponiendo, por ejemplo, hacer el Mapocho navegable que lo propuso el presidente Piñera en su primera campaña, ni tampoco terminar con la delincuencia. Si usted ve, nuestro programa son iniciativas concretas que se pueden nacionalizar y efectivamente cosas que estamos comprometidos a llevar adelante. No lo decimos en forma genérica, para reírnos de las personas. Los pocos minutos que nos quedan muchos temas, pero algunas cosas puntuales. Mauricio Hernández Norambuena, ¿es un preso político? ¿Sí o no? Yo entiendo que no. No, él está condenado por un delito que el Partido Comunista condenó en su época, porque además no éramos partidarios del uso de la política, de la violencia política una vez terminada la democracia, o sea, una vez terminada la dictadura. ¿Qué le pareció el tono de las declaraciones de Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico, que llamó infelices a las autoridades apuntando al presidente y al ministro París? Son tonos que usted nunca va a encontrar en mí. Yo la verdad es que lo rechaza, no me parece que ese sea el tono en donde uno conversa de política. Además que me ha llamado la atención, ¿no? Porque en el fondo uno puede estar de acuerdo, yo he sido muy crítico de toda la gestión del gobierno, pero el Colegio Médico se había sumado durante un largo tiempo y había avalado las posiciones del gobierno, por lo tanto me llamaron profundamente la atención este giro tan grande. ¿Se equivocó la presidenta del Colegio Médico? Yo no soy quien para juzgar menos a una mujer. Yo creo que ella es la que tiene que explicar, decir su... No, yo no juzgo a nadie. La verdad es que a mí me gusta un debate en otros términos. Yo he sido muy duro con el gobierno. Incluso llegué a poner una querella por la responsabilidad en las muertes de las personas que murieron en su casa sin que nadie los intentara siquiera hospitalizar. Pero una cosa es discutir, y discutir de política, y discutir en la justicia, y otro... con palabras que a mí más me parecen insultos. Inhabilita una autoridad, un gremio como el Colegio Médico, en la circunstancia que estamos, que tenga ese trato con el presidente, con el ministro. ¿Cómo se va a volver a sentar? Mire, efectivamente, nada en este país inhabilita a nadie. ¿No? Aquí solo los únicos que inhabilitan, en el caso de la política, son los electores cuando deciden dejar afuera a alguien porque no les parece su forma de actuar o de discutir. Pero efectivamente yo creo que no hay inhabilidad para nada. Alcalde, usted, estamos grabando, y grabamos la entrevista, ¿cierto? Lo dijimos al comienzo del programa, porque usted tiene un viaje, se va de viaje. Son las 1 del día. Sí. ¿A dónde se va? A Copiapó. A Copiapó. ¿Y por qué se va al viaje? Le pregunto porque estamos en fase 2 aquí en Santiago y Copiapó también está en fase 2. Bueno, no están todos los permitidos partidos los viajes políticos interregionales. No, todos los partidos políticos tienen un conjunto de dirigentes que pueden hacer viajes interregionales para apoyar las campañas, porque les recuerdo que en menos de 3 semanas tenemos elecciones y yo estoy apoyando las campañas de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales ¿Dónde aparece de mi partido. ¿Dónde aparece eso? Que usted puede viajar. Hay un permiso para todo, para 10 personalidades el permiso, de cada partido político. Pero el permiso, déjeme acotarle, el permiso lo que dice es que en el fondo el traslado podrá hacerse con fines de propaganda electoral y para realizar trabajo afín a la candidatura en la o las comunas por la que es candidato. Usted es candidato por Recoleta a la reelección. No, pero los dirigentes nacionales, los dirigentes nacionales. Sigo leyendo. Vuelvo a decirle, mire, Lautaro Carmona, por ejemplo, hoy día no es candidato a nada. Y tiene permiso para viajar porque ha viajado, tal como han viajado otros candidatos. Le cuento uno ¿Usted que ya sacó el permiso? ¿También? ¿Sacó el permiso? Y tengo el pasaporte sanitario. Permiso sanitario de todas maneras. O sea, pasaporte. ¿Qué permiso fue el que sacó? Para evitar una nueva multa, porque ya la tuvo. No, sí, pero en ese minuto fue y la pagó, distinto, y la pagué porque asumí el error. Por eso. Pero hoy día los permisos están... ¿Qué permiso sacó puntualmente? No lo conozco al detalle porque no lo veo yo directamente, pero están todos los permisos. Ya aprendimos del error que cometimos hace tiempo, también yendo a Coquimbo, ¿no? Y efectivamente hoy día entiendo que está todo en regla. Le queremos agradecer al alcalde Daniel. Muchas gracias a ustedes por el... Y revise su permiso para evitar una nueva multa. Absolutamente. Está muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Talana cuenta con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual han ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con sus soluciones de remuneraciones, control de asistencia, turnos, comunicaciones, firma digital, gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Y estamos ya instalados con nuestros panelistas de día domingo. Van a echar la talla que ya es lunes. Por ahí viene. Saludamos a Isabel. Vidal. Ya la gente... No, lo que pasa es que usted, señor Vidal, está muy acostumbrado a los matinales, pero esto es la noche. Claro. Isabel Pla, Luz Poblete, Francisco Vidal, Sebastián de Polo. Muy buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Esto es como un estímulo, como el psicólogo. Isquia. Señor Vidal.
Dijo las verdades que siente. ¿Cómo? Dijo las verdades que ella siente, en un estilo particular. Eso de los infelices que se sacan la foto. Pero, mira, yo leí hoy día en el Mercurio al menos, vi una inserción del Colegio Médico que dice lo mismo que dijo ella, nada más que más formal y firmado por el honorable Consejo Pero eso era bien Nacional. distinto, eso era un reclamo de no pago de plata, de recursos, de bonos prometidos. Es bien distinto a la crítica. No, pero hay una de afirmación que es Casiches. casi literal, que este gobierno ha tratado muy mal... Maltratador. Maltratador, decía. ese es el concepto. Isabel, ¿cómo lo ves tú? No, yo lo veo de manera diferente como lo ve Francisca. Yo creo que el inserto hoy día era para tratar de tapar, digamos, de ponerle sustento a lo que había pasado y al ambiente que generó. Yo creo que se equivocó la doctora Siches en la forma y en el fondo también, en la forma, porque ser presidenta del colegio, el Colegio Médico es un gremio respetado transversalmente en los 150 años de vida que tiene. Y cuando ella está hablando siempre, sobre todo cuando está hablando en un medio de comunicación, aunque sea por digital, como sea, está hablando como presidenta del Colegio Médico y ella confundió opinión personal, ¿verdad?, con la opinión de una persona que ejerce un cargo de esa envergadura, degradó su cargo, así lo veo yo, y además también se equivoca en el fondo porque Chile está enfrentando la misma pandemia que están enfrentando en todos los lugares del mundo, que ha sido muy dolorosa. Y en Chile se han aplicado más o menos las medidas que se han aplicado en el resto del mundo. Entonces creo que estuvo mal la doctora Siches en la forma, pero también en el fondo. Sí. Démosle la palabra Sí, para que digan me todo quedo y callado. después volvemos por allá. No, por supuesto que no. Sebastián, se equivocó, es que a Siches estuvo bien, tuvo un problema de fondo, fue imprudente, como dijo el Yo creo que una ministro. conversación donde ella se sintió súper relajada, como a muchos nos pasa, y yo creo que en el fondo yo empatizo mucho con los dichos de Isquia. Con los dichos, cuáles? con esta sensación de que el gobierno no reacciona, de que se le ha dicho de distintas maneras, de que no escucha. Cuando ella dice, a mí la parte más que me pareció, más allá de las formas, porque uno puede tener críticas con las formas, es cuando dice, yo siento que voy a la mesa COVID solo para poder reclamar después, porque hemos dicho una y otra vez, durante todo este año de pandemia, que hay medidas distintas que tomar, que hay otras acciones que tomar. Ella reconoce la vacunación, reconoce, o sea, desde el punto de vista, vamos al fondo de lo que está hablando, ¿no? Más que yo entiendo que puede ser que a gente le parezca que no está bien la forma en que se expresó, pero yo creo que es de una rabia que siente muchísima gente. Entonces, si hacemos una encuesta mañana, ¿cuánta gente está de acuerdo con los dichos de Isquia? Yo estoy seguro que la gran mayoría estaría de acuerdo con los dichos de Isquia. Tal vez no con su forma, pero a mí me preocupan dos cosas que ella deslizó. Una, de que, recuerden, el Colegio Médico pidió desde marzo del año pasado, cuando partió la pandemia, hace ya un año, un cierre total de Santiago. ¿Recuerdan eso cuando pasó? ¿No? Después ocurrió. Entonces, el Colegio Médico, a mi juicio, junto a otros gremios de la salud, lo que han hecho es poner alertas que al gobierno le ha costado tomar en cuenta, que no ha tomado en cuenta y que ha seguido con un plan que yo creo que todos tenemos la misma sensación, de que no es el ministro de Salud, que estuvo recién aquí en el programa, el que lleva la ejecución de la reacción ¿Quién del lo país. lleva? Parece que lo lleva o el segundo piso o el Ministerio de La Economía. Rulé, dices tú. ¿No? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las cosas más profundas que deberíamos, más allá de la forma, ¿no? Luz. No, yo creo que las formas sí importan cuando tú representas a una institución como el Colegio Médico. O sea, yo creo que cuando uno está sobre todo dentro de un programa de radio o de televisión, tienes que cuidar mucho porque tú representas a todo un grupo respecto a la opinión. Uno puede tener críticas respecto de las medidas o de los planes que se han desarrollado este último año. Uno puede tener, ella tiene además la posibilidad de estar sentada en esa mesa para poder proponer distintas cosas que se pueden ser escuchadas o no, y está bien referirse a eso. Ahora, creo que la forma, creo que tenemos que ser un ejemplo quienes representamos en distintas instituciones, organizaciones, a nuestras autoridades. O sea, hoy día estamos en una crisis institucional, tenemos una crisis con respecto al trato que tenemos entre las autoridades o cómo la ciudadanía se refiere. Pero ¿qué pasa con el fondo? Lo que dice y el Sebastián, fondo, más allá de las formas que... Como no, dices, yo tampoco para estoy ti de son acuerdo con el discutibles. fondo. Creo que Chile ha sido ejemplo en varias de las ejecuciones. No digo con eso que no haya que hacer una autocrítica de ciertas medidas que pueden funcionar o no. Esto es una pandemia sin precedentes y obviamente uno va trabajando y va teniendo que evaluar las distintas condiciones para ir mejorando
mejorando o no las medidas que se van tomando. Entonces creo que no pueden ser drásticos, que esto se tiene que complementar no solamente las medidas sanitarias, que son las primeras, las más importantes, pero también con las medidas económicas, las medidas sociales, que son parte también de una sociedad súper compleja y súper golpeada por una pandemia. La pandemia no solamente golpea la salud de las personas, sino que también sabemos que la pandemia ha golpeado fuertemente... Bueno, hay un punto dramático, en mi opinión. A ver. Pero estamos todos, y con razón, en el tema de los 7.000, de más de 22.000 muertos. O sea, la pandemia sanitaria es brutal. ¿Tú sabes la crítica que le hago al gobierno? De verdad se los digo. ¿Cómo no pone la misma energía en la otra pandemia, en la económica y social? Les voy a dar un dato, soy obsesivo con los datos. ¿Ustedes saben cuántos hogares están registrados en el registro social de hogares? 6.600.000 hogares. 8 millones. 6.600.000, la Carla Rubilar lo leí. ¿Saben cuánto el año pasado? 1 millón menos. Hasta ahí el dato. ¿Saben cuántos hogares están siendo ayudados hoy por el IFE COVID? 2,5 millones de hogares. Ahora lo llega a la persona. ¿Qué me dice a mí, Rodrigo? Pero te faltan, está bien, pero te faltan otros pilares del... Sí, no, pero el IFE es masivo. Claro, pero masivo. no es la única ayuda. Claro. Pero mira. Está bien. Fíjate, cuando yo escucho al ministro de Hacienda decir IFE COVID, 2,5 millones de hogares, 5 millones de personas, y yo veo a la Carla Rubiral diciendo 6.600.000 hogares, 14.400.000 personas. Dato oficial. Salió la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que a mí, te prometo que me revela? ¿Por qué el gobierno no le pone la misma urgencia, ayuda? Yo sé que ahora viene el bono de clase media. Isabel, por favor. Pero está bien. ¿Por qué se demora tanto? Que me gusta conversar contigo, Francisco, porque tú hablas sobre hechos concretos. Entonces yo te los quiero complementar. Lo primero que creo que es muy importante tener en cuenta es que esta pandemia ha sido tan brutal que todas las ayudas, ninguna ayuda va a ser suficiente ni va a reemplazar el ingreso anterior que tenían las familias, ¿verdad? O el trabajo anterior, porque aquí hay miles de familias, millones de familias que han perdido el trabajo, ¿verdad? Y otras que han visto disminuido su ingreso. Eso por una parte. O sea, partamos de esa base que nada va a ser suficiente y tenemos que tenerlo claro. Por eso la reactivación tiene que llegar rápido. Pero además del IFE, que es el ingreso de emergencia, está anunciado, ¿verdad?, el bono de la clase media. Entre el bono de la clase media, el IFE y otros apoyos independientes para distintos grupos de la población, el gobierno pretende llegar a 8 millones de hogares. A 8 millones de hogares. Está el subsidio de arriendo por 3 meses, los subsidios de empleo, el IFE, el bono clase media, distintos apoyos, ¿verdad?, que tienen que ir repitiendo en el tiempo, porque muy probablemente vamos a tener también un 2021 que va a estar cruzado por la pandemia y los empleos no van a llegar no vamos a poder suplir, ¿verdad?, los empleos perdidos durante el año. Entonces, está bien, todo se puede hacer mejor, todos tenemos que hacer más esfuerzo, el gobierno debiera hacer más esfuerzo, los va a hacer en el Congreso probablemente cuando tramite ahora el bono clase media, ¿verdad? Y se va a encontrar con una oposición que dice que tiene muchas condiciones, en fin, todas esas cosas pueden pasar, pero creo que es importante también reconocer que la pandemia ha sido brutal y dura, que Chile enfrenta una crisis económica muy difícil y que vamos a tener un año por delante en el que tenemos que seguir ayudando. Ante esta situación que narran, ¿es posible, cómo se puede oponer el gobierno a un tercer retiro del 10%, que es la herramienta por la cual aparentemente la oposición va a encauzar su demanda? Inevitable, parece. Yo creo que el esfuerzo, lo decía la Isa, y yo creo que ha habido un reconocimiento parte del gobierno que el Estado debe hacer un esfuerzo mayor en estas circunstancias. Pero tiene que ser en forma progresiva y viendo también las condiciones que están. Es cierto, varias cosas. Esfuerzo mayor te primero, aquí cambiar, por ejemplo, tener mayores recursos. Que sea para primero, todos. 2 cosas. Tener mayores recursos y que esos recursos sean permanentes, o sea, no podemos estar con los mismos dineros de ahora. O sea, hubo varias críticas que se hicieron durante este tiempo. 1, que las medidas fueran directas a las personas, ¿correcto? 2, que se llegara oportunamente. Y 3,
que no le sacáramos el dinero del bolsillo de las personas, sino que el Estado se hiciera parte de cargo. Y desde ahí es que, al menos desde Ópolis, se hizo una propuesta directa de cómo tener mayores arcas fiscales para poder ir en ayuda directa a las familias que hoy día lo están pasando mal, para poder llegar a esas 6 millones y tanto. Y eso es eliminar las exenciones, que son un privilegio tributario, porque eso es lo que es, y de los cuales, exactamente, pero el ministro de Hacienda además no le puso muchas fichas a eso. Bueno, le hemos enviado, pero yo creo que es importante hacerlo desde ahí. Con el tema. Y eso es un recurso permanente. Pero lo que pasa es, si recordamos, tenemos 2 candidatos que fueron ministros, candidatos a presidente de la República, ¿no? Que fueron ministros de este gobierno, que celebraron cuando lograron el IFE de 65.000 pesos. O sea, eso es una imagen que todos tenemos y todos la vimos, que celebraron en el Congreso que la ayuda era de 65.000 pesos. Por tanto, la conciencia que ha tenido este gobierno respecto a el volumen de la ayuda necesaria todavía no llega. Sí, pero la gente está poniendo de su bolsillo, de su plata, está enfrentando la crisis. Eso es lo que está pasando, de 2 maneras. Uno, con el seguro de cesantía, es decir, la primera fue protección del empleo, pero en realidad es ocupe el seguro de cesantía. Y segundo, los fondos de AFP. O sea, la gente, más del 80% de lo que ha podido tener la gente es de su propia plata. Entonces, ¿qué decimos desde el Frente Amplio? Que la crisis no la paguen los trabajadores y trabajadoras. Y por lo tanto, lo mismo propone algo para encontrar esos fondos, pero que el Estado desde el Estado, por eso, esta es una propuesta concreta para tener 3.000 millones de dólares para ayuda directa a las familias. Una propuesta de pensiones que tiene un gasto fiscal súper importante, y ese gasto fiscal súper importante se hace con ajustes. Es decir, parece que plata hay. Entonces, yo creo que este gobierno, si no cambia la percepción de cómo ayudar con más plata a los hogares directamente, un IFE poderoso, con pocos requisitos para que llegue a la gente que lo necesita, porque si no la gente va a tener que seguir saliendo a movilizarse, a trabajar, a llenar los lugares de trabajo, el transporte público, y vamos con la pandemia, se nos va a descontrolar. Sebastián, pero tú decías que están en contra en el Frente Amplio de que se les siga sacando plata al bolsillo de los trabajadores. Por lo tanto, ¿eso quiere decir que están en contra de un tercer retiro? No, lo que pasa es que no hay ninguna otra solución del gobierno que sea de esa envergadura, que es lo que la gente necesita. La gente fue al primer retiro porque pero hay una cantidad de gente que ya no tiene ni fondos en los... No, 3 millones. Son 4 millones y quedan 7 millones. Sí, perdóname. ¿Hay alguna posibilidad que alguna vez una oposición, porque al revés, me da la impresión que puede pasar lo mismo, de que una oposición diga, sí, en realidad lo que ha hecho el gobierno es lo correcto, es lo justo, en esta grieta en la cual estamos? ¿Ha sido lo suficientemente generoso? ¿En qué punto la oposición le va a reconocer al gobierno que ha puesto todo lo que puede poner? Pero debemos... O sea, yo digo la presidenta Bachelet, la oposición hacía lo mismo. La vacunación. Yo digo vacunación. No, me refiero en cuanto a plata. Pero mira, ¿cuál fue la última entrevista de Ignacio Briones, la tercera, El Pulso, fin de año? Titular, hago una autocrítica. Muchas veces llegamos tarde. Sí, cierro el titular. Entonces recuerdo, pues, aquí lo discutimos, no sé dónde parte discutía yo con el ministro. 65 lucas mensuales. Sí, pero al mes había y el subido segundo 100, mes 55 y el tercer mes 45. ¿Qué decíamos nosotros? Eso es una locura. Nosotros pedíamos la línea de la pobreza, 171. Ya, nos pusimos de acuerdo. 100 lucas por persona, 400 por familia. Ahora, ¿cuánto acordamos para ayudar? 12.000 millones de dólares. ¿Cuánto se han gastado? 5.900. Pero queda un año. A ver, Francisco, mira, queda un año de... Iba a terminar al tiro. Y segundo, hagamos las cosas fáciles. No sé si ustedes vieron los reglamentos para el IFE COVID. Hay que postular por internet, con todos los que sabemos. Hay IFE COVID distinto, depende de la fase de la comuna, que va cambiando semana a semana. Perdón, muchos requisitos, dice usted. ¿Vieron ustedes el requisito para el bono de clase media? Hay que haber nacido un año bisiesto. Isabel, pero a ver, entonces, lo primero que yo creo que estamos todos de acuerdo que ninguna ayuda va a ser suficiente para recuperar las condiciones de vida que tenías previa a la pandemia. En segundo lugar, que no son 2 millones de hogares, solamente los hogares a los que se llega un apoyo, que son los del IFE, sino que
por lo menos 8 millones de hogares. En lo que yo sí estoy de acuerdo es que hay que hacer un esfuerzo mayor para hacer más universal los apoyos, más universales los apoyos. ¿Y por qué cuesta tanto eso, Isabel? Y lo otro es que hay que hacerlos más simples, no solamente en las condiciones, sino que también, y a eso apuntaba la autocrítica que había hecho el exministro Briones, no solamente más simple en el sentido de menos requisitos, ¿verdad? Que sean más universales los requisitos también, sino de acceso. Es verdad que hay una parte muy importante del país que no está digitalizada y cuesta mucho, ¿verdad? Entrar a internet, de repente de uno lo llevan de una página a otra. Está bien, también entiendo que el gobierno lo que hace es resguardar las medidas sanitarias en el sentido de evitar, ¿verdad?, que la gente se agolpe en las oficinas presencialmente, ¿verdad?, y arriesgándose a contagiar. Pero creo que tenemos que estar de acuerdo en que nada va a ser suficiente hasta que no se reactive el país y, por otra parte, que de verdad se ha hecho un esfuerzo grande y queda por lo menos 8 meses, 7 meses de apoyo. Nos quedan 3 semanas para las elecciones del 10 y el 11 de abril. El ministro de Salud dijo recién aquí en Estado Nacional que él está porque sigan adelante las elecciones. Pero hay quienes sostienen que con este nivel de contagio finalmente no van a poder realizarse. Los que piensan eso tienen que haber escuchado la entrevista que ustedes le hicieron. Pero yo quedé tranquilo con lo que en este tema. ¿Tú quedaste tranquilo con que se van a hacer las elecciones pese a todo? No, pero no solamente por la manera del ministro, sino que por la argumentación que hubo detrás. Por ejemplo, recuerdo reiterar que cuando sale en el diario que hay 95 camas UCI, bueno, él explicó que el 70% son COVID. Claro. Ahora, la urgencia es igual, ¿no? No se trata de sacar un compadre para otro del otro. Pero el dato de mañana, 6.300. O sea, son como 1.000 menos de hace 4 días atrás. El tema del proceso de vacunación. ¿Cómo va cambiando la edad? ¿Cómo cambia la edad de la gente que está en las UTI? Es muy impresionante. Entonces, quiero decir que a mí me tranquilizó. ¿Qué querés que te diga? Sebastián de Polo tranquilizó, me cuenta la vuelta. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Estado Nacional. RP, estás a... Te hago una pregunta, Sebastián de Polo. Quiero aclarar algo. En la entrevista con el candidato a Recoleta, Daniel Jadue, no quedó del todo claro con qué permiso viajaba a Copiapó. Quiero decirles que aquí además ustedes tienen los mismos permisos. Cada partido tiene un cupo, no sabemos claro si son 10, 15, cupo de dirigentes nacionales que tienen permiso para moverse por todo el territorio nacional. Cada partido elige a los suyos para apoyar las candidaturas. Aquí ustedes 3, ¿entiendo? Pero no lo he usado nunca. Isabel lo tiene, Francisco lo tiene, Luz lo tiene. Daniel Jadue con ese permiso viajó a Copiapó para dejar la aclaración. Y nos mostró el permiso después. El permiso que tiene, así que quedó la duda por una entrevista que grabamos a mediodía. Es bueno, interesante y justo hacer la aclaración. Y es un permiso del Ministerio del Interior. Sí, es un permiso que nosotros lo vimos con la CONI. Aclarado el punto, Sebastián, elecciones se tienen que hacer sí o sí. Hay que aplicar una cuarentena agresiva, digamos, como algunos sostienen, para poder salvar las elecciones. O sea, primero, las elecciones, para mí, es el segundo objetivo. El primero es la salud de la gente, ¿no? Ese es como un principio. Obvio. Pero dado que la elección es muy compleja y aplazarla es muy compleja, que haya en otras fechas es muy compleja, yo lo que haría ahora es endurecer la cuarentena para que efectivamente estas, a lo mejor, brotes verdes de mejora se consoliden y la gente vaya segura a votar el 10 y 11. Si es que no, por eso el escenario alternativo es, si es que el gobierno, el Ministerio de Salud, no decreta las cuarentenas, es probable que algunas regiones estén en condiciones muy, muy negativas y eso desincentive la participación. Y, ojo, la elección del 10 y 11 de abril tiene varios componentes. Políticamente la más importante, a mi juicio, es la de constituyentes, ¿no? Porque puede ser la elección más importante de una generación. Pero además tiene una componente muy importante de poder local, que tiene que ver con los alcaldes, con los concejales, alcaldes, alcaldesas, concejales y los nuevos gobernadores regionales. Entonces, esa elección ya fue pospuesta. Por tanto, tenemos un periodo extendido. Entonces, si ponemos como objetivo hacer la elección, yo creo que hay que endurecer las medidas sanitarias ahora para que sea más seguro ir a votar el 10 y 11 de abril. Isabel Plas, ¿tú estás de acuerdo con eso? Yo, desde luego, la salud es lo más importante. Creo que es muy complejo y no es bueno para Chile postergar las elecciones, porque también de cuándo se vayan resolviendo ciertas incertidumbres va a depender que pueda el país redespegar, el empleo redespegar. Pero sí creo, yo escuché al ministro París en la entrevista que ustedes le hicieron,
que mañana hay una reunión del Consejo y yo creo que dada la urgencia de garantizar las elecciones, se me abre la posibilidad de que se cierre especialmente la región metropolitana, considerando, ¿verdad?, la posibilidad de que las cosas mejoren en la semana siguiente. Y dicho eso, si es que así sucediese y llegásemos al 10 y 11 de abril, siendo unas elecciones tan importantes, creo que las medidas que ahí se ocupen, los protocolos, tienen que ser tremendamente respetados. Creo que fue un acierto el tenerlo en 2 días, porque eso va a permitir que la circulación de la gente no tenga aglomeraciones, el tener los horarios preferenciales para el adulto mayor, que sabemos que son los que en general más participan, y idealmente no restringir por su salud, por el cuidado de su salud, esa participación, que es muy importante. Y obviamente todo el protocolo que ahí tiene, que resultó muy bien para el plebiscito, y en 2 días esperamos que sea igual de ordenado. Pancho Vidal, hay que yo quedé más confiado escuchando al ministro, pero un apretón fuerte, particularmente en las regiones más jodidas, la decisión es mañana. Sí. Porque literalmente nos quedan 3 domingos. Exacto. 3 domingos para 4 elecciones. 4 votos. Aquí en 3 semanas, digamos. 3 semanas. Y quedan 3 domingos para que se cumplan los 15 días después de la segunda vacuna de los grupos de riesgo. Bueno, eso es muy importante. Entonces calzan esas 2 fechas. Sí, calza, ayuda. Entonces, por eso es que hace pensar que de hecho, mañana... yo el jueves 1 de abril soy inmune. Segunda dosis. Bueno, yo creo que eso es un punto importante. Conté 15 días. Sí, porque ya está vacunado las 2 dosis, ¿cierto? Yo creo que eso es un punto bien importante, que dadas esas medidas se priorice ahora la vacunación, absolutamente, durante estas semanas, para que mucha gente llegue ya inoculado con su doble dosis a la mayor cantidad de población mayor de 18 años. Creo que es importante. Estar con 2 vacunas. Sí, el problema, a ver, ¿cómo lo veo yo? Yo veo que también es muy importante que nosotros garanticemos la mayor confianza en la gente para que vaya a votar, porque podría ser que las elecciones se mantuvieran en la fecha, pero tuviéramos una participación que no alcanzara la participación del plebiscito, por ejemplo. Al menos. Un dato que es bien importante. Mira. Rapidito. Mira. Que a mí, cuando voy apoyando a los candidatos, le digo a un concejal, ¿con cuántos votos salís tú? 1000, Pancho. A ver, ¿con qué cálculo estáis? En la última municipal, 2016, votó el 34% de los chilenos. En el plebiscito votó el 51%. La diferencia en votos son 2,5 millones. De tal manera que esa elección que estamos hablando es completamente impredecible. Depende de la cantidad de gente que vote. Pero por lo mismo hay que asegurar, yo creo, que la máxima participación. Exacto. Obvio. Pero la máxima participación no a cualquier costo. No hay que la gente se sienta sana, confiada, segura, y si hay que tomar medidas radicales, yo quiero tomarlas hoy día. Sí. La música no es tan Muchísimas gracias por estar aquí. Usted se puede quedar, señor Vidal, usted se puede quedar. Se queda tranquilamente. Tenemos tiempo para hablar de la primaria todavía el 4 de julio. Así que para una próxima oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Gracias por venir a todos ustedes. Y a ustedes también. Que tengan una muy buena semana y nos cuidamos, por favor. Nos vemos el otro domingo. Chao, gracias. Chao, gracias. Buenas noches.